sé qué me va a pasar después de que publique esto. Casi no tengo el control la mayoría de los días, así que mejor trataré de explicar esto lo más rápido posible. No revelaré mi nombre, porque si lo que creo que va a pasar termina sucediendo, sabrán que fui yo. Solo necesito dar a conocer mi historia. Todo empezó cuando estaba en un mercado de pulgas. Disfruto caminar en estos lugares buscando lo que me llama la atención. Normalmente suelo echarle un vistazo a las cosas viejas de la computadora. Soy programador y creo firmemente en la preservación del hardware y software antiguos. Es increíble lo que pasa con las computadoras al pasar el tiempo. Quiero decir, piensen en el tipo de computadoras que teníamos en el 2010 en comparación con las que tenemos ahora. Ahora comparen las que teníamos en el año 2000 y cómo se comparan con las del 1990. El punto es que cosas como los programas y los sistemas operativos se quedan en el olvido con cada avance tecnológico. Entonces, lo que me gusta hacer es preservar lo que puedo de los viejos tiempos. Específicamente, me gusta buscar juegos antiguos que pueda ejecutar en emuladores o sistemas operativos modernos. Así que solo puedes imaginar mi alegría cuando encontré un juego antiguo del que nunca había oído hablar. Estaba empaquetado en una caja rectangular gruesa, similar a algunos juegos de disquetes grandes como el Doom original. La portada mostraba a un hombre vestido con un traje de bárbaro, con taparrabos y todo, sosteniendo una espada en una mano y un escudo en la otra. Estaba parado en la parte delantera de un pequeño bote, flotando en la entrada de una gran cueva. La palabra Acheron estaba escrita en la parte superior con letras rojas grandes. En general, una bonita cubierta de metal. Le di la vuelta para ver la descripción. Has llegado lejos, pero ahora te enfrentas a tu mayor prueba hasta el momento. Decidiste viajar al inframundo para enfrentarte a todos los males que asolan la humanidad. Con tus armas en mano, navegas en tu barco hacia lo desconocido. Prepárate para viajar por el río Acheron. También había una captura de pantalla en la parte posterior de la caja. Mostraron lo que parecía una vista en primera persona, en la que el personaje del jugador sostenía un escudo en una mano y una espada en la otra, mirando hacia abajo a algún tipo de monstruo. Todo se hizo en gráficos vectoriales como el antiguo juego Battlezone. Miré el cuadro para obtener información sobre el editor o la fecha de lanzamiento, pero no había nada. Me sentí obligado a comprarlo por curiosidad. Quizás se trataba de algún tipo de juego verdaderamente oscuro o quizás era algún proyecto casero. De cualquier manera, si podía hacer que esto funcionara en un emulador, entonces tal vez podría compartirlo en internet. Había un par de comunidades de personas como yo, y estoy seguro de que les encantaría algún juego oscuro que probablemente no se ejecutaría en ningún sistema moderno. Lo compré barato. El tipo que manejaba el puesto ni siquiera parecía saber que estaba allí. Me lo llevé a casa y preparé mi computadora portátil para emularlo. Traté con DOSBox, ya que la mayoría de los juegos antiguos que encuentro se ejecutaban en este programa. Conecté mi lector de disquetes y abrí la caja de Acheron. El juego parecía estar en un solo disquete, lo que no auguraba nada bueno. Incluso los juegos antiguos como Doom requerían varios de ellos, por lo que este era un juego o muy corto, o alguien había perdido los otros discos del conjunto. Pero los puse en el lector de todos modos. Hice todos los pasos necesarios para poner en marcha el juego. Funcionó bastante bien con DOSBox, y pronto estuve en una pantalla de carga. Cuando el juego terminó de cargarse,
La cara de un hombre se representó en gráficos vectoriales y ocupó toda la pantalla. Las arrugas que formaban su rostro eran de un azul profundo. Parecía arrugado y curtido. Finalmente has llegado, héroe. Te felicito por tu valentía. Ve, navega por el río Acheron y vence los males que asolan el mundo del hombre. Una frase bastante genérica. El juego era bastante simple. Antes de cada nivel, había una pequeña escena de tu personaje navegando en un bote por un río. Y luego, cuando comenzaba el nivel, estabas en una especie de mazmorra. Jugabas desde una vista en primera persona, con tu espada en una mano y el escudo en la otra. Caminabas por estas mazmorras matando monstruos sobre la marcha. De vez en cuando, uno de estos soltaba una espada o un escudo mejor y luego podías equiparlo. Era como Diablo, pero desde una vista en primera persona. Es cierto que el juego era muy simple, pero jugué durante un tiempo. 2 horas para ser sincero, y el final del juego no estaba a la vista. Tenía una función de guardar en cualquier lugar, así que aproveché para dejarlo por ese día. Planeaba continuar el día siguiente. No pensé mucho en el juego mientras estaba en el trabajo, pero cuando llegué a casa, tenía un fuerte deseo de malgastar mi descanso en Acheron. No tenía mucho trabajo que hacer en casa, así que compré algunos bocadillos y bebidas y me senté frente a mi computadora a jugar. Mientras disfrutaba del bucle del juego de rastreo de mazmorras, sucedió algo extraño. Empecé a sentirme somnoliento. Empecé a cabecear y aunque traté de luchar por quedarme despierto, terminé cediendo. Cuando desperté, me di cuenta de que mi computadora todavía estaba encendida en el juego. Ahora eran las 10 p.m., lo que significaba que me había dormido durante aproximadamente 5 horas. Decidí guardar el juego y luego irme a la cama. Pero cuando abrí el menú de espacio para guardar, me di cuenta de algo. El juego registra en qué nivel estabas y cuánto tiempo estuviste jugando cada vez que hiciste un guardado. Había comenzado mi sesión aproximadamente en el nivel 12 con 2 horas de juego, antes de que me quedara dormido. Cuando procedí a guardar, noté que ahora tenía 7 horas de tiempo de juego invertido y estaba en el nivel 35. Esto me asustó. ¿Había dormido jugando durante 5 horas? He oído hablar de personas que hacen algunas cosas sorprendentes mientras están inconscientes, pero yo no tengo antecedentes de sonambulismo. Con una sensación extraña, decidí simplemente apagar mi computadora e irme a la cama. Pero mientras intentaba dormir, mi mente se llenó de pensamientos sobre Acheron. No puedo explicar por qué, pero sentí que si podía jugar un poco más, finalmente podría acabarlo. Además, la siesta que había tomado me hacía difícil conciliar el sueño. Así que salí de la cama y comencé a jugar. Entré al trabajo a la mañana siguiente sintiéndome exhausto. Me había quedado despierto toda la noche jugando. Había pensado en reportarme enfermo para dormir un poco, pero decidí no hacerlo. Todo el tiempo que estuve en el trabajo, pensaba en Acheron. El juego no era nada especial, pero por alguna razón era tan adictivo. Tan simple como entrar en la mazmorra, matar monstruos, obtener el botín, pasar a la siguiente mazmorra. Supongo que ese tipo de ciclo era el atractivo de la mayoría de los juegos de este género. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue poner en marcha el juego. Me senté allí y solo jugué. Pronto comencé a perder el conocimiento.
Desperté horas después. Ahora eran las 5 de la mañana. Como había pasado antes, el juego estaba reflejado en la pantalla. Pensándolo bien ahora, en ese entonces debería haber sido el momento en el que debía deshacerme del juego. Debería haberlo tirado a la basura y lavarme las manos. Pero una niebla se había apoderado de mi mente. Recuerdo sentirme como si estuviera en piloto automático. Cada vez que trato de recordar, sentía que algo más me estaba controlando. Internamente estaba tratando de averiguar cómo podía jugar dormido a este juego durante 12 horas. Pero mi cuerpo estaba fuera de mi control. Decidí seguir con mi rutina matutina normal. Me vestí y bajé a hacer café. Pero fui sorprendido al ver mi cocina en un desorden total. Mi microondas no estaba en su lugar habitual, sino que ahora estaba desarmado en la mesa. Habían sacado todos sus componentes electrónicos y cableado. Recuerdo que me acerqué a la mesa y vi que, junto con el desorden, había una pila de papeles de cuaderno. Cada página estaba llena de notas y diagramas. Recuerdo haber visto palabras como radio de explosión y rendimiento explosivo. Necesitaré terminar esto cuando regrese, me escuché decir. Luego me subí a mi coche y conduje hasta el trabajo. A estas alturas estaba completamente en pánico, pero no tenía control sobre mis sentidos. Me sentí como si estuviera en el asiento trasero de mi propia mente, viendo a alguien más hacer mi día normal. Es una sensación aterradora, no tener el control de mi propio cuerpo. No podía hacer nada porque lo que fuera que controlaba mi cuerpo entraba en mi lugar de trabajo. Hablaba con todos mis amigos y compañeros de trabajo casi exactamente como yo lo hacía. Se sentaba en mi escritorio y comenzaba a trabajar. Finalmente, un compañero de trabajo pasó junto a mí y se detuvo a mirarme. ¡Wow, hombre! Pareces muerto. ¿Dormiste bien anoche? No te preocupes, estoy bien. Podía oírme decir. Está bien, disculpa. Sé que no es asunto mío, dijo mi compañero de trabajo. Caminó de regreso hasta su puesto. No quería nada más que gritar, hacerle saber que no estaba bien, que necesitaba ayuda de alguna manera. Pero me encontré con esta barrera mental que me impedía hacer algo. ¿Esto era todo? ¿Así sería el resto de mi existencia? No, tenía que luchar contra esto. Intenté realizar la acción más simple: mover uno de mis dedos. Me concentré únicamente en mover mi dedo meñique. Toda mi conciencia estaba dedicada a hacer que esta acción ocurriera. Me concentré en moverlo. Y de repente, volví a tener todo el control de mi cuerpo. Jadeé cuando comencé a procesar los estímulos nuevamente. Miré mis brazos y los moví en todas las direcciones posibles, solo para asegurarme de que yo era quien lo estaba haciendo. Rápidamente recogí mis cosas y me levanté para irme. Le dije a la recepcionista que le dijera a mi gerente que me sentía muy mal y que tenía que llegar a casa muy rápido. Era hora de sacar ese juego de mi vida. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi casa lo más rápido que pude, sin que me arrestaran. Cuando llegué a casa, volví inmediatamente a mi habitación y arranqué Acheron del lector de discos. Caminé hasta mi cocina y encendí la hornilla de mi estufa. No iba a tirar esto a la basura. Quería que este juego se fuera para siempre. Fui a poner el disco sobre la llama, pero algo me detuvo. Por mucho que lo intentaba, no podía colocar el juego cerca de la llama. Me esforcé con toda la fuerza que pude reunir, pero no logré hacerle nada.
De repente, mis miembros comenzaron a moverse por sí mismos. Mis piernas se movieron con movimientos bruscos. ¡Para esto! No le grité a nadie en particular, más que para sentir que realmente podía hacer algo. Me vi obligado a entrar en mi habitación. Mi computadora estaba encendida y el lector de disco estaba allí. ¡No! ¡No lo haré!, grité, pero no tuve elección al respecto. Me vi obligado a sentarme en mi silla y encender el juego. Fui forzado a ese abismo de inconsciencia una vez más. Cuando desperté, estaba acostado en la cama. Me levanté rápidamente recordando lo que había sucedido antes de perder el conocimiento. Miré a mi alrededor. Nada en mi habitación se veía diferente. El disco de Acheron todavía estaba en el lector. Mi teléfono se estaba cargando en mi escritorio. Lo recogí y miré la fecha. 9 de julio. Una semana después de haber perdido el conocimiento. Me senté. Ahora tenía una semana entera sin saber nada de lo que había hecho. Revisé las llamadas telefónicas que habían salido de mi teléfono, pero no había llamadas del trabajo, lo que significaba que no me había perdido ni un día. Lo que sea que estuviera en control de mí, había mantenido las apariencias. De repente, sentí una abrumadora compulsión por revisar mi armario. Decidí hacerlo. Me levanté y abrí mi armario. Todo parecía normal. No faltaba nada de mi ropa y todos mis pares de zapatos estaban alineados en el suelo. Debajo del piso, escuché una voz en mi cabeza decir. Aparté unos zapatos y encontré un cordón en el suelo. Lo agarré y tiré de él. Se desprendió una sección, revelando un compartimento secreto. Un compartimento que definitivamente no recordaba haber visto antes. Moví el panel a un lado y me tambaleé hacia atrás en un estado de shock. Dentro de este compartimento había un arsenal de armas. Tras la inspección, encontré 2 pistolas que creo que eran Berettas, un taser, una R-15 y, lo que es más preocupante, una reserva de unas 10 bombas de tubo. No tenía ninguna de estas armas antes de perder el conocimiento. ¿Es esto lo que había estado haciendo mientras no tenía el control? Volví a colocar el panel en su lugar e hice que mi armario se viera como antes. Con todo en su lugar, nunca podría decir que el compartimento estaba allí. Me senté en mi escritorio y miré el disco. Tenía esta terrible aura, solo mirarlo me daba pavor. Ya había intentado deshacerme de él antes y sabía que hacerlo de nuevo no funcionaría. Pero tal vez si pudiera averiguar por qué este juego me estaba haciendo esto, quizás podría hacer algo para detenerlo. Encendí mi computadora y abrí los archivos del juego. Solo había 3. Opening Scene, Acheron.exe y Ending. Era obvio lo que eran Opening Scene y Acheron.exe, pero cuando moví el cursor sobre el archivo final, escuché un zumbido en mis oídos y de repente me dolió la cabeza. Pero no choqué con una barrera como lo hice cuando intenté quemar el disquete. Hice clic en el archivo final. Aparentemente era un video. Pasó automáticamente a pantalla completa cuando hice clic en él. El video comenzó con un hombre sentado en el escritorio. Me sorprendió lo clara que era la imagen considerando que estaba en un disquete. Un par de segundos de metraje de alta calidad debería haber sido más de lo que debería soportar.
El tipo del escritorio parecía un burócrata. Tenía el pelo castaño peinado, gafas con montura negra y traje de tweed. Su rostro era inexpresivo. «Hola, jugador», dijo el hombre con una voz monótona. El audio también fue muy claro. ¿Cómo era posible que el disquete soportara todo esto? «Espero que hayas disfrutado del juego, porque ahora comienza el verdadero trabajo. Lo que pensabas que era un simple videojuego es en realidad una herramienta para la liberación. Verán, hemos sido muy conscientes de lo populares que han sido los piratas de productos estadounidenses al otro lado de la cortina de hierro». ¿Cortina de hierro? ¿No fue eso una cosa de la Guerra Fría? Y vimos que esto podría ser usado para nuestra ventaja. Los chicos de abajo han creado este juego y lo han puesto en un disquete especial, con la intención de infiltrarse en el mercado negro soviético. Si estás jugando esto, entonces ahora se te utilizará para servir a una causa mucho mayor. Es posible que haya notado lagunas en su memoria. Faltan fragmentos de tiempo. Es posible que incluso haya experimentado momentos en los que estaba consciente, pero no tenía el control de sus acciones. Esto ha sido causado por el juego. Mientras estaba inconsciente, estaba sujeto a mensajes subliminales como este. Las imágenes comenzaron a destellar en la pantalla. Diagramas de armas y sus piezas, técnicas de primeros auxilios, instrucciones de explosivos. A pesar de que solo estuvieron en pantalla durante una fracción de segundo, de alguna manera pude entenderlo todo. La información que contenían comenzó a inundar mi mente. Información sobre docenas de armas y calibres diferentes. Cómo construir una docena de artefactos explosivos improvisados y más conocimientos horribles. El zumbido en mis oídos y mi dolor de cabeza empeoraron. Mi visión comenzó a volverse borrosa. Estas imágenes están destinadas a prepararte para una rebelión. Ahora estás debidamente preparado para derrocar a tus opresores comunistas. Se te ha negado la libertad durante mucho tiempo, pero ahora lucharás para que otros hombres sean libres. El zumbido y el dolor de cabeza eran insoportables. Me levanté y comencé a hiperventilar. Podía sentir esa inconsciencia familiar arrastrándose sobre mí. «Buena suerte, soldado», el hombre dijo, y entonces el video se cortó. Todavía podía sentir que me estaba adormeciendo. Tan aterrorizado como estaba, me di cuenta de que no podía dejar que este juego me llevara. ¿Quién sabía qué haría si perdía el control? A través de mi visión borrosa, miré mi escritorio. Era de madera dura. Bajé la cabeza con fuerza y me golpeé contra la esquina. Terminé por desmayarme. Cuando desperté, estaba acostado de espaldas en el suelo de mi habitación. Me llevé la mano a la frente, ahora ensangrentada. Reuní mis fuerzas y me senté, lo que trajo un nuevo nivel de dolor a mi cabeza. Me senté allí por unos momentos. Luego me las arreglé para ponerme de pie. Se me ocurrió un plan. No es perfecto, pero es lo mejor que puedo hacer. No puedo deshacerme del juego. Esos mensajes subliminales deben haber usado algún tipo de condicionamiento para evitar que les hiciera algo al disquete. Así que me voy a deshacer de mí mismo. Si este juego estaba destinado a convertirme en una especie de revolucionario, entonces, ¿quién sabe cuánto daño podría causar con el arsenal en el armario y sin control sobre mis acciones? Me subiré a mi coche y me iré al campo, alejarme de los núcleos de población o de las armas. Luego quemaré mi auto y destruiré mi teléfono. No quiero que nadie me encuentre.
Y si termino perdiendo debido a mi acondicionamiento, entonces haré que sea lo más difícil posible para mí regresar a cualquier lugar donde pueda hacer un daño grave. Lo que me lleva a por qué estoy escribiendo esto. Estoy tratando con todo mi ser de advertirles a todos sobre Acheron. No puedo deshacerme de él, pero tal vez algún día alguien lea esto y pueda hacerlo a tiempo. Lo busqué, por cierto, lo que quiere decir Acheron. Pensé que era solo una palabra de fantasía, pero resulta que en realidad tiene un significado. En la mitología griega, Acheron es el río de la aflicción que fluye a través del inframundo. Bastante apropiado, a decir verdad. Recuerden que les habla